Y otro debate, el primero de la ley del alquiler vacacional, que cuenta con el rechazo, ya saben, de la oposición, de PSOE y Vox, a que presentaron el pasado viernes enmiendas a la totalidad de un texto que el Gobierno defiende como necesario para regular un fenómeno con gran presencia en el archipiélago. La ley de alquiler vacacional ha superado ya su primer debate. El objetivo del Gobierno es regular un fenómeno que ha adquirido una gran dimensión en las islas. Ya les decimos desde la oposición, se acusa al Ejecutivo de legislar solo para los más fuertes. Ante una tribuna de invitados atestada, la consejera de Turismo ha explicado las claves de la ley. No se podrán otorgar nuevas declaraciones responsables hasta que en el plazo de 5 años los ayuntamientos definan cómo, cuántas y dónde las quieren. Fijamos límites. El 90% de las viviendas tendrán que ser para uso residencial y el 10% para actividad turística. Y fijar límites implica algo a lo que pocos están dispuestos, decir que no. El comercio local se va, señorías, y no vuelve. O pregunten a profesores, guardias civiles o profesionales sanitarios si les resulta fácil encontrar una vivienda cuando los llaman a cubrir una vacante. Argumentos que no convencen a la oposición. Desde PSOE y Vox han presentado sendas enmiendas a la totalidad para que el texto sea devuelto al Gobierno. Lo que se trata es de decidir con quién se está. O se está con los débiles o se están con los fuertes. Y ustedes han vuelto a elegir, señor presidente, estar con los más fuertes. El Gobierno yerra, el Gobierno juega con la gallina de los huevos de oro, el Gobierno juega con lo que nos da de comer. Para el resto caben matices. Esta norma ha venido para salir adelante y ante esta realidad lo que tenemos que hacer todos es trabajar por nuestra tierra y hacer una norma mejor. Consejera, usted sabe que en las Islas Verdes vivimos una realidad totalmente diferente, que hemos apostado por un desarrollo turístico totalmente diferente, donde las viviendas vacacionales tienen cabida. Regular y ordenar la vivienda vacacional, sí, pero rotundamente de esta manera no. Frente al ataque despiadado del Partido Socialista contra la vivienda vacacional, ya desatado en la península, es precisamente este proyecto de ley el que blindará a futuro la actividad de alquiler vacacional en nuestras islas. Compartimos los objetivos de esta ley, ordenar el uso turístico de la vivienda para que sea compatible con el derecho a la vivienda, la planificación territorial y la sostenibilidad. Jessica de León denuncia haber sufrido multitud de presiones. La norma sigue adelante. Pues antes de ese pleno, desde la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional reiteraron su rechazo a esta norma. Cuando se dice que la única vía que la sociedad se beneficie del turismo es a través de los salarios o de los impuestos, nosotros le decimos que nosotros sí somos los que democratizamos el turismo. Bueno, pues también la Federación Canaria de Municipios ha pedido que esta nueva ley que saldrá del Parlamento pues incluya sus reivindicaciones. Y tenemos esta mañana con nosotros a Mari Brito, la presidenta de la FECAM, de la Federación Canaria de Municipios. Señora Brito, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, son varios las reivindicaciones que ustedes han puesto sobre la mesa. Si quiere, para que todos lo entendamos, vamos a aplicarla pues una por una de manera sencilla y concreta. Una de ellas es que los municipios puedan decidir el número de viviendas vacacionales que hay en cada uno de ellos, porque de momento la ley establece unos porcentajes. ¿Ustedes creen que eso se puede matizar? Sí, nosotros consideramos que hay singularidades en todas las islas que debemos tener en cuenta. Hemos realizado un proceso de diálogo, creo que con lealtad siempre al Gobierno y agradeciendo siempre el trabajo, pero vemos que varias de las reivindicaciones no se llegan a materializar en los borradores que hemos compartido y finalmente en el texto que ha entrado en el Parlamento. Hemos tenido 2 rondas de reuniones con los grupos parlamentarios donde hemos encontrado receptividad y esperamos que nuestras enmiendas se vean canalizadas a través del trámite que ya está vigente. Y una de ellas es precisamente atendiendo a la casuística de las Islas Verdes, las zonas turísticas o también todas las cuestiones que afectan al reto demográfico, tanto en un sentido la despoblación como la superpoblación. Con lo cual que los municipios seamos quienes fijemos los topes nos parece lo más acertado. Si no, si aplicamos la ley con los porcentajes que están y detectamos a la hora de ordenar, que va a ser competencia nuestra, que se han superado esos topes, como discriminamos a quién le permitimos que continúe la actividad o no, y ya algunos municipios nos trasladan que podrían ser sus casos en los que ya se hayan superado esos topes del 10% con carácter general o del 20% en las Islas Verdes, y nosotros entendemos que sea cada municipio en función de su singularidad y sus características quienes lo fijen con su ordenamiento, que tenemos un plazo amplio, pero también habrá que definir, que es otra de las reivindicaciones, el instrumento legislativo más ágil como son las ordenanzas provisionales, que esperemos se materialice también en el texto. Claro, y también
también está la cuestión de quién va a llevar, o sea, del personal, ¿no? Que se va a Sí. dedicar a hacer todo este trabajo, porque ahora se multiplica para los ayuntamientos. También ustedes estaban esperando que hubiera una dotación económica mayor. Yo no sé Sí. si eso se incluye en la ley o todavía no. No, en este texto es una de las reivindicaciones siempre, cuando se nos otorga mayores competencias o competencias de otra índole, entendemos también que debe venir acompañado de una ficha financiera, pero en este caso nosotros lo que vemos complicado, y para que la norma sea eficiente, eficaz a la hora de aplicarse, es que existe una distribución equitativa de competencias. Los cabildos van a seguir otorgando las declaraciones responsables, los ayuntamientos sabemos que tenemos que asumir, son nuestras competencias en el ámbito de la declaración del reglamento de las actividades clasificadas. Lo que ocurre es que ese reglamento no incluye la actividad de alquiler vacacional, con lo cual se puede suscitar una distinción de criterios entre los municipios, con lo cual nosotros entendemos que debe haber un plazo en el que se puedan adoptar o se puedan consensuar una serie de criterios mínimos que todos podamos aplicar, porque ahora mismo no existe, y esa es la inseguridad jurídica con la que cuentan los ayuntamientos en este momento. Y por otro lado vamos a tener que ordenar, hay una disposición en la transitoria primera en la que no hemos llegado a un consenso con la consejería, porque entendemos que duplica innecesariamente el procedimiento, y existe una segunda donde va a haber un plan de inspección, y nosotros ahí entendemos en el plan de inspección que no tenemos los recursos suficientes para poder llevarlo a cabo. Ya con las competencias que ahora mismo tenemos es muy complicado, pero si ahora mismo tenemos que revisar, tenemos que verificar cómo se nos ha trasladado, verificar lo anterior, todo lo que va a consolidar, no vamos a ser capaces, con lo cual también la inspección turística que reside en el Gobierno de Canarias debería ser más eficaz. Por eso hablamos de distribución equitativa de competencias para que la ley sea eficaz. Hay varias propuestas también que han hecho en los últimos días. Una de ellas es que, por ejemplo, la ley dice que se extingue, ¿no?, la habilitación Sí. de vivienda vacacional en caso de que se transmite la vivienda, y ustedes dicen, bueno, que no sea así, que si una persona fallece o la dona, siga siendo vivienda vacacional. Sí, efectivamente, y es algo que hemos considerado sobre todo en los municipios donde se produce el factor de la despoblación, donde hemos visto, por ejemplo, en las Islas Verdes, donde está suponiendo una actividad económica viable, donde está suponiendo una oferta alojativa que no existía en esos municipios, y entendemos que son los pequeños propietarios quienes podrían estar en esta casuística, una familia que puede tener una renta complementaria gracias a una vivienda a una vivienda adicional con la que cuente, y entendemos que si ya tiene otorgada esa declaración, a la hora de una transmisión a través, porque hay un fallecimiento o porque incluso hay una donación en vida, nosotros entendemos que son casos que se deben exceptuar, que en otro caso de transmisión, para evitar la especulación, entendemos que sí sea así, pero en el caso de fallecimiento o donación en vida, que se respete esa declaración que ya está otorgada. Claro, y no sé qué esperan ustedes de este trámite parlamentario. Decía que esperan que se admitan esas reivindicaciones. Sí. No se ha logrado hasta el momento. ¿Por qué sí va a ocurrir ahora? Nosotros continuamos con el diálogo con la consejería. Yo desde el primer momento hemos agradecido siempre la voluntad de diálogo. Creo que en ese nivel de cogobernanza que debemos mantener con el Gobierno de Canarias, con los cabildos insulares, existe, pero no hemos logrado que se materialicen estas principales reivindicaciones que nos parecen cuestiones fundamentales de las normas. Si no se acogieran, pues tendríamos un grave problema los ayuntamientos para poder cumplir con esa norma. Por tanto, nosotros esperamos... ¿Qué supondría, señora Brito, el caso de que ustedes se vean con la norma tal cual está? Imposibilidad de verificar, entiendo, ¿no? Sí, efectivamente, y que se puedan producir situaciones de alegalidad que no podamos controlar, y que se estén suscitando situaciones quizás injustas, y sobre todo en los municipios donde se está provocando también una tensión en los precios del alquiler debido a esta actividad, que son sobre todo en las zonas turísticas, donde entendemos que puede competir con el acceso a una vivienda digna por parte de los residentes o incluso de los trabajadores. Es donde entendemos que debe haber una regulación, una inspección en todo caso, pero en estos lugares, si no logramos que la ley sea realmente eficiente a la hora de cumplirse con estos criterios, vamos a tener un grave problema, y nos preocupa el acceso a la vivienda, y nos preocupa, por eso hemos acudido también a los grupos parlamentarios, hemos encontrado sensibilidad, entendimiento y receptividad a nuestras propuestas, coincidentes con muchas de las cuestiones que plantean incluso algunos cabildos, algunos grupos políticos en el Parlamento, pero bueno, esperemos ahora en el trámite
ya de las enmiendas parciales al articulado que se puedan materializar. Eso es lo que esperamos. Y por último, ¿qué le parece? Porque el viernes se debatió, ¿no?, esta ley en el Parlamento de Canarias, se rechazaron las enmiendas a la totalidad del PSOE y de Vox. ¿Cuál es su opinión a lo que ocurrió el viernes en el Parlamento? Bueno. Realmente hubo poco debate, quizá hubo... yo entiendo que se realizó una exposición por parte del Gobierno, del Ejecutivo, y bueno, quizás no hubo tanto debate con las enmiendas, o al menos nosotros no lo observamos. Quizás el explicar las enmiendas a la totalidad por parte de los grupos que lo hicieron, quizás no se apreció las propuestas concretas que se realizaban. Nosotros, pero obviamente respetamos el que se hayan presentado. Casi allí todos comentábamos que por las manifestaciones quizás obviamente se iban a rechazar, y todos creo que estábamos ya muy centrados en intentar con esas enmiendas al articulado modificar, o que se intente modificar el texto que ha entrado en el Parlamento. Insisto que también desde los ayuntamientos nos hemos encontrado con alguna sorpresa que supuestamente estaba pactada y que no aparece en el texto, y nos preocupan ese tipo de cuestiones, pero insisto, nosotros siempre con la apertura al diálogo, con el agradecimiento a todo el equipo, tanto de la Federación como del Gobierno de Canarias, que hemos estado dialogando y trabajando durante más de un año, y esperemos, insisto, que por el bien, porque nosotros siempre hemos reivindicado la regulación, pero justa, equilibrada e, insisto, con esa distribución de competencias que haga que la ley sea eficaz. Pues estaremos atentos a los pasos que se van a dar de ahora en adelante. Mari Brito, presidenta de la FECA, muchísimas gracias como siempre por atendernos en Buenos Días Canarias.